A ver, siempre se dice que los ordenadores solo entienden de unos y de ceros. Y eso lo repetimos como una especie de mantra. Pero, ¿entiendes lo que eso significa? ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo es posible que un ordenador, cuando tú pulsas la pantalla, un móvil, cuando tú pulsas la pantalla, pause el vídeo que estás viendo? ¿O cómo hace el móvil, que solo entiende de unos y de ceros, para mostrarte el sonido y la imagen de este vídeo? Pues de eso vamos a hablar hoy exactamente. Bienvenidos a Alienware, una semanita más, después de un tiempo sin grabar, pausa de verano y esas cosas. Pero bueno, vamos al lío. Los ordenadores, como nosotros, necesitan una especie de notación para entender el mundo, para representar el mundo. En nuestro caso, tenemos, por ejemplo, las palabras. Cuando yo te digo casa, eso de por sí no significa nada. Es un sonido. Casa es un sonido sin más, que a priori no tiene sentido, ni contiene nada, ni representa nada. Pero nosotros, como sociedad, hemos consensuado, por así decirlo, lo que significa ese sonido. Y por tanto podemos usarlo para referirnos a una cosa, ¿vale? Ok, pues lo mismo hicimos con los números. Consensuamos una serie de sonidos y de símbolos, por así decirlo, para referirnos a los números. Y escogimos una base para contar. La base que hemos escogido nosotros, con nosotros me refiero a la sociedad actual, es la base 10, ¿vale? Usamos el sistema decimal. Es decir, solo disponemos de 10 números. Estos números van del 0 al 9. Y combinando esos 10 números podemos contar y operar y hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero solo con esos 10 números. Que sí, que después las matemáticas tienen más símbolos y tal, ¿no? Pero estamos hablando de contar, de números ahora mismo. ¿Qué pasa? Que los ordenadores hicieron algo similar. Los ordenadores todos sabemos que funcionan con corriente. Y la corriente da lugar a dos estados posibles. O bien hay corriente o bien no hay corriente. Vale, ahora imagínate que queremos usar el sistema decimal en los ordenadores. Pues entonces, para representar los números del 0 a 9, necesitaríamos 10 transistores, ¿vale? Un transistor es un componente que en base a una señal permite pasar corriente o no pasar corriente, ¿vale? Entonces, simplemente para representar el número 8, tendríamos que hacer pasar corriente por el transistor que ocupa la posición 8, por así decirlo. Entonces, con esto, si queremos añadir la representación de 10 números más, es decir, desde el 0 hasta el 19, añadiríamos otros 10 transistores. Y a partir de ahí, cada 10 transistores que añadamos, multiplicamos por 10 los números que podemos representar. Porque tendríamos 10 transistores para las unidades, 10 transistores para las decenas, ahora 10 transistores más para las centenas, 10 transistores más para los millares y así. Pues con 30 transistores podríamos representar pues 10 elevado a 3 números, con 40 transistores pues 10 elevado a 4 números, etc. ¿Vale? Pero tenemos otra alternativa, que es que cuando pase corriente por un sitio eso sea un 1 y cuando no haya corriente eso sea un 0. Y esos sean todos los números que tenemos disponibles. Como tenemos dos números, por así decirlo, decimos que eso estamos contando en base 2. Y de ahí es donde surgen los números binarios. Solo hay 1 y 0. Entonces, con un transistor puedes representar dos números, 0 y 1. Con dos transistores puedes representar 4 números. El 0 y el 1 que tenías antes y además el 2 y el 3. ¿Vale? Para pasar de binario a decimal es muy sencillo, ¿vale? Tú coges el número en binario y cuentas las posiciones de cada 0 y de cada 1, empezando por la derecha en el 0 y acabando por la izquierda. Y ahora coges las posiciones en las que hay un 1. Elevas 2 al número de cada una de esas posiciones. Lo sumas entre sí y tienes el número en decimal. Es decir, que aquí, por cada transistor nuevo que añadimos, dobla la cantidad que podemos representar. Entonces, si en base 10 decíamos que con 40 transistores podíamos representar 10 elevado a 4 números, es decir, 10.000 números, en base 2, en binario, podemos representar 2 elevado a 40 números. ¿Vale? 2 elevado al número de transistores, que aproximadamente es 1 billón.
¿vale? Pero un billón de los de Europa, no de los de Estados Unidos, es decir, 1.000.000 de millones. Entonces, tiene pinta de que el binario nos vale bastante para el tema de los ordenadores. Entonces, vale, ya sabemos representar números en binario. Pero, ¿cómo representamos letras, por ejemplo? Bueno, pues hubo una asociación en Estados Unidos que se llama la American Standard Code for Information Interchange, algo así como el Código Estándar Americano para el Intercambio de Información, por sus siglas ASCII, que se encargó de asignar un número a cada letra y símbolo del teclado, ¿vale? Por eso se llama el código ASCII. Entonces, podemos representar cada símbolo y letra que tenemos en un teclado, como ya he dicho, con un número. Y como debemos representar números en binario, pues podemos representar letras en binario y, por tanto, palabras. Entonces, ejemplo, la palabra hola se corresponde con el código ASCII 72 para la H, 79 para la O, 76 para la L y 65 para la A. Como curiosidad, no es lo mismo una A mayúscula en ASCII que una A minúscula en ASCII, ¿vale? Tienen códigos diferentes. Entonces, teniendo estos 4 números, podemos representarlos en binario. Esos 4 números en binario pues son estos que muestro aquí. No 0, 1, 0, 0, bueno, un montón. Esto sería la palabra hola en binario. Y del mismo modo podemos hacerlo con imágenes. Cada imagen se descompone en píxeles. Y cada píxel tiene un color. Ese color se podría descomponer en la suma de 3 colores primarios, entre comillas, ¿vale? Lo que pasa es que los ordenadores usamos normalmente el formato RGB que se llama, que es rojo, verde y azul, ¿vale? Se descomponen los colores en componentes de esos 3 colores primarios, entre comillas, en una cantidad de cada uno. Como la cantidad de cada color es un número, eso se puede codificar en binario y se guarda. Por cada píxel se guardan 3 números en binario. Cuando haya que reconstruir la imagen, pues se coge cada píxel, esos 3 numeritos, se pasan de binario a decimal, se suman los 3 colores y tienes el color resultante y representas la imagen. Y con el audio es más o menos igual. Coges la onda de audio, coges trocitos muy pequeñitos de la onda de audio, esa amplitud es un número, la pasas a binario, la guardas, después el binario lo pasas otra vez a decimal, reconstruyes la onda con esas amplitudes y listo. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos cómo se representan esas cosas. Sabemos guardar y recuperar datos en binario. Pero nos falta una cosa primordial, que es operar con esos datos en binario para que los ordenadores funcionen. Y para esto están las operaciones lógicas. Pero estas operaciones no vienen de la computación, sino de la lógica tradicional. El operador y de la lógica que evalúa verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Voy al cine y a comprar. Eso es verdadero si tanto voy al cine es verdadero como voy a comprar es verdadero. En cuanto una de las dos sea falsa, ya el conjunto es falso, ¿vale? Después también tenemos el operador o, que vale verdadero si alguna de las dos proposiciones es verdadera. Bueno, pues si tú cambias operador por puerta lógica y proposición por entrada, tienes los operadores de bits que se llaman. Los bits son cada numerito cada 1 y 0 de un dato, ¿vale? Para no entrar en mucho más detalle que no nos interesa. Entonces, pues sí, pues tenemos el operador y, que normalmente se usa su nombre en inglés. Tenemos el operador AND, tenemos el operador OR, tenemos el operador XOR, que es el Exclusive OR. Bueno, cada uno tiene una tabla de entradas y una tabla de salidas. En función de las entradas, pues la salida vale una cosa. Pero al final estos no son más que en electrónica, son interruptores, por así decirlo, que dejan pasar o no la corriente en base a las entradas. Es decir, una puerta lógica AND lo único que hace es que si las dos entradas reciben corriente, sale corriente. Si alguna de las dos no recibe corriente, no sale corriente. Y la OR, pues en cuanto una de las dos pase corriente, pues sale corriente por la puerta lógica. Y usando combinaciones de estas puertas se puede operar a nivel de bit. Por ejemplo, una cosa que se llama un half adder, que es un circuito para sumar dos números en binario, o sea, dos entradas, un 1 y un 0, y obtener el resultado más el si me llevo una o no, ¿vale? Esto, el half adder lo muestro por aquí. Básicamente es una puerta OR exclusiva y una AND. No voy a entrar en detalles de cómo funciona este circuito, es muy muy sencillo. Si sabes algo de electrónica y de lógica y de puertas lógicas, es muy sencillo cómo funciona, ¿vale? Pero no es el objetivo de este vídeo. Simplemente quiero ilustrar cómo, usando puertas lógicas, se puede operar a nivel de bits. Se pueden sumar bits, se pueden sumar unos y ceros. Vale, entonces, para cerrar, ¿cómo llevamos todo esto al ordenador? Vale, pues vamos a poner un ejemplo muy simple, extremadamente simplificado, ¿vale? Pero para entendernos. Todo lo que ve
O sea, todo lo que hace un ordenador, todo lo que tú ves en un ordenador, un dispositivo, en un móvil, todo lo que tú estás haciendo con el móvil, todo lo que tú haces con el móvil, puedes hacerlo porque hay un código fuente que se llama, hay un código, alguien ha programado eso para decirle al ordenador, al móvil, al dispositivo, cómo se tiene que comportar cuando pasan ciertas cosas, ¿vale? Hay un código que le dice al móvil que tiene que leer una entrada de la pantalla táctil. Y hay un código que le dice al móvil cómo tiene que comportarse en base a esa entrada de la pantalla táctil, ¿vale? Todo está programado. Vamos a centrarnos en eso, vamos a centrarnos en un código que está programado. Vamos a hacer un código, voy a poner aquí un ejemplo de un código sencillísimo, una estupidez, que es simplemente una asignación de una variable, ¿vale? Esto que ves aquí, simplemente te está diciendo al ordenador, oye, guárdame en la variable x el valor 3. Pero claro, hemos dicho que el ordenador no entiende de esto. Hay que traducir esto a unos y ceros. Vale, pues antes de hacer eso, se hace una traducción a otra cosa que se llama código ensamblador, que es una cosa que está más cerca del procesador, pero todavía no llega a los ceros y unos, ¿vale? Esto se traduce a lo que se llaman operaciones del procesador, cosas que el procesador entiende, operaciones que el procesador sabe hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para un procesador x86, si no me equivoco, este código en el ensamblador pues sería algo tan sencillo como esto que ves aquí, mov a x, 0 por 0,3. Mov es el nombre de la operación, que se llama así, que significa mueve algo a un registro. Después del mov viene el registro al que quieres moverlo, es decir, dónde hay que guardar eso, que en nuestro caso era la variable x, pero eso traducido al lenguaje más cercano al procesador, pues resulta que es el registro AX. Y por último viene el valor, que se representa en hexadecimal, pero nos da igual ahora mismo lo que es el hexadecimal. Si lo sabes, perfecto. Si no lo sabes, no pasa nada. ¿Vale? Pues ese valor ahí, el 3 en hexadecimal, pues también es 3. Vale, pues ahora sí que nos queda pasar esto a ceros y unos. Y para esto, los procesadores tienen una cosa que se llama la tabla de instrucciones, que básicamente es una tabla en la que están recogidas todas las instrucciones del procesador, todas las que entiende, y tienen además un identificador único, un número. Y este número, por tanto, se puede expresar en binario, se expresa en binario de hecho. Además, el registro este AX también tiene un identificador único, numérico, en binario. Y por último, el valor 3 se puede representar en binario, que es el 101. Imagínate que la operación mov en la tabla de operaciones del procesador tiene el código 10, en decimal, 10. El registro AX tiene el 11, ¿vale? Todo en decimal, ahora mismo no estamos en binario. Y por último sabemos que el 3 en binario es 101. Así que este código traducido sería esto. Pues el 10 en binario sabemos que es 1010, el 11 es 1011 y hemos dicho que el 3 es 101. Pues este código en binario sería así, ¿vale? Siempre se usan grupos de 8 bits, ¿vale? Eso se llama un byte, pero de nuevo nos da igual. Pero bueno, lo pongo aquí de 8 en 8 porque es el estándar. Entonces, el procesador lo que haría sería ir leyendo bits de 8 en 8, es decir, un byte cada vez, pero bueno, bits de 8 en 8, y ahora lee los primeros 8. Dice, esto es la operación 1010. Pues yo sé que esto es una operación mov. Además, como sé que es una operación mov, sé que tengo que leer 8 bits más, para saber a qué registro tengo que mover el dato. Así que los lee. Vale, pues ya sé que el registro es el 1011. Y sé que tengo que leer 8 más para saber el dato que tengo que mover. Lee lo siguiente, pues el 101. Entonces lo que hace es coger ese valor de 101, o sea, 0000101, y lo mueve al registro identificado con el ID 1011. Y ya está. Y ahora, pues evidentemente, el código sería mucho más largo, habría muchas más cosas, pero esta es como lo más elemental. Todo el resto del código se iría traduciendo de la misma manera y el procesador lo iría interpretando de la misma manera. Ya después, cómo el procesador ejecuta o lleva a cabo las órdenes que les está dando el código, eso es otra historia que dejaremos para otro vídeo. Pero básicamente, así es como funciona un ordenador con unos y ceros, así es como se traduce, y creo que queda un poquito más claro cómo es eso o cómo funciona eso de que los ordenadores solo entienden de ceros y unos. Y ya está. Como siempre, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Cualquier pregunta, duda, sugerencia a los comentarios del vídeo. Y si te suscribes, pues yo qué sé, pues me haces súper feliz. Venga,
Hasta dentro de 2 semanitas. Adiós, adiós, adiós.